En primer lugar, quiero agradecer a Daniel, digamos, por invitarme en estas 11 jornadas de manera interrumpida, por agradecerle todo el esfuerzo que hace, y bueno, a todos ustedes por haberse acercado a esta jornada y haber completado el salón. Yo en esta presentación, digamos, les voy a mostrar y voy a contextualizar, digamos, un trabajo, ¿no es cierto?, que comenzamos a hacer este año en cuanto a la cuantificación de brechas de rendimiento, ¿no es cierto?, en sistemas de producción de maíz. Cuando hablamos de brecha de rendimiento, ¿no es cierto?, ¿qué significa esa palabra? Básicamente, una brecha significa una diferencia, ¿no es cierto?, entre dos niveles de rendimiento. Que el concepto de brechas en maíz es un concepto que fue definido por Van Itersum, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, y explica precisamente, ¿no es cierto?, las variaciones con respecto al rendimiento potencial para un determinado sitio, que dependería básicamente de su localización geográfica y que está limitado, digamos, por las condiciones de radiación y temperatura solamente. Y podemos marcar una brecha, que existe una brecha, ¿no es cierto?, con lo que llamaríamos el rendimiento alcanzable, ¿no es cierto?, o el potencial que se puede lograr en condiciones de secano, que solamente está limitado, ¿no es cierto?, por agua, que sería tanto agua almacenada en el suelo o la napa, como la proveniente de las lluvias. Y a su vez, ¿no es cierto?, también existe una diferencia con el rendimiento actual, digamos, ¿no es cierto?, obtenido en una determinada región, que es el que tiene todas las limitantes a la productividad que nosotros comúnmente tenemos en nuestro sistema. Por razones prácticas, que es lo que a nosotros más nos interesa, yo me voy a referir básicamente al estudio de estas brechas, es decir, el que tenemos en los rendimientos actuales y aquel que podríamos alcanzar en nuestros sistemas en condiciones de secano. ¿Por qué nos interesa tanto el concepto de brechas de rendimiento? Es conocido, digamos, ¿no?, que se debe aumentar la producción de alimentos en cantidad y calidad, ¿no es cierto? Se estima, estimaciones de la FAO hablan de que se debería aumentar para el año 2050 alrededor de un 60%, y para eso básicamente existen dos vías, digamos, ¿no? O aumentar el área cultivada, ¿no es cierto?, en lo que en términos prácticos no es posible, o incrementar los rendimientos por unidad de superficie. Y eso se podría generar también mediante el mejoramiento genético de un aumento de los rendimientos potenciales, pero que no nos van a servir si no somos capaces de incrementar los rendimientos a campo. Si uno considera, ¿no es cierto?, la producción actual, que es de alrededor, ¿no es cierto?, de 500 millones de hectáreas se cultivan, ¿no es cierto?, para alcanzar ese incremento, digamos, de producción de alimentos de un 60%, o bien podríamos hacerlo manteniendo los rendimientos actuales, pero deberíamos pasar a una superficie cultivada de 850 millones de hectáreas, de acuerdo a un estudio que para la FAO realizó Fallon en el 2014, lo cual implicaría, digamos, avanzar sobre áreas pobladas y sobre desiertos, que no es impracticable, o cerrar las brechas de rendimiento. En este caso en particular el trabajo se refiere a lo que nosotros deberíamos aspirar, digamos, este incremento, alcanzando el potencial fisiológico, que implicaría, digamos, incrementar los rendimientos y, a este nivel para poder producir ese 60% de aumento en 450 millones de hectáreas. Es decir, o bien aumentamos la superficie cultivada a 850 millones de hectáreas, o bien cerramos la brecha de rendimiento, lo cual nos permitirá, digamos, producir más en una superficie que, digamos, se prevé que disminuirá hacia el año 2050 en 50 millones de hectáreas, básicamente por el aumento de la urbanización. A su vez, digamos, en Argentina, esa brecha entre los rendimientos actuales y los que podríamos alcanzar, de acuerdo a un proyecto global de brecha de rendimiento, digamos, que ha utilizado una gran cantidad de datos del INTA, básicamente a muchos ensayos de nutrición de cultivos, digamos, ¿no?, se estima que para la zona núcleo ronda el rango de 4 a 5 toneladas, ¿no es cierto?, lo cual nos marca de que realmente todavía tenemos mucho para mejorar en el cultivo. Ni hablar cuando nos vamos a áreas extrapampeanas, donde ese nivel, digamos, esa brecha de rendimiento puede ser mayor todavía, alcanzar el rango de 6 a 7 toneladas por hectárea.
Aquí les muestro, ¿no es cierto?, los resultados de una red de ensayos que tuvimos con el área de extensión, ¿no es cierto?, entre el año 2006 y el año 2014, donde básicamente son ensayos de nutrición de cultivo y en alguna medida en un concepto reduccionista de lo que son brechas, una brecha atribuible a la nutrición, está graficado el nivel máximo y el nivel mínimo de rendimiento. Lo que les quiero mostrar aquí, ¿no es cierto?, es que la magnitud de la brecha en muchos casos tenía una relación directa con el rendimiento medio del sitio. Es decir, a medida que nosotros aumentábamos el rendimiento del sitio, esa brecha para un lugar dado tendía a hacerse más grande. Porque, por ejemplo, la demanda de nutrientes se incrementa y entonces, digamos, el rango que tenemos para mejorar es más grande. Esto significa que, por ejemplo, nosotros podíamos esperar una brecha o una respuesta a la nutrición del orden de 3.000 kilos cuando teníamos en el sitio rendimientos de alrededor de 10.000 kilos por hectárea, mientras que esta brecha podría crecer hasta los 4.000 kilos, ¿no es cierto?, cuando el rendimiento medio del sitio era de 14.000 kilos por hectárea. De nuevo, ¿no es cierto?, un rango bastante amplio y considerable, ¿no es cierto?, como para mejorar. Estos ensayos de brecha de rendimiento son muy importantes, digamos, porque en alguna medida, digamos, nos dan un parámetro, digamos, del camino de mejora que podemos llegar a tener, y también nos permiten evaluar las interacciones entre distintos factores, en lugar de estudiarlos de manera aislada como podemos hacer, por ejemplo, en un ensayo de manejo o en un ensayo de fertilización. Y son muy comunes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, un modelo muy utilizado. Por ejemplo, este es un trabajo en Illinois que se viene haciendo de muchos años por el grupo Willows, ¿no es cierto?, que jerarquiza, ¿no es cierto?, dentro de un esquema, ¿no es cierto?, de búsqueda de rendimientos potenciales, cuánto es la contribución de distintas variables a alcanzar ese potencial de rendimiento. Nada nuevo, digamos, jerarquiza el clima en primer lugar, menciona como nitrógeno, pero en realidad es todo un grupo de tratamientos de nutrición que incluye nitrógeno, fósforo y potasio en segundo, la genética en tercero y así sucesivamente. Cuando esto mismo, ¿no es cierto?, lo queremos, digamos, cuantificar, poner un número para Argentina, nosotros podemos teorizar, digamos, ¿no es cierto?, pero en realidad se ha cuantificado, digamos, en pocas ocasiones. Por este motivo, nosotros en esta última campaña, en 3 localidades, digamos, en Ferré, en Junín, digamos, con suelos franco-arenosos, y después en San Antonio de Areco, con un suelo de textura un poco más fina, hicimos este esquema de ensayos, ¿no es cierto?, donde básicamente nos planteamos un modelo aditivo y sustitutivo. Es decir, en un caso, ¿no es cierto?, partíamos de un tratamiento que en baja densidad tenía una fertilización básica con fósforo y nitrógeno, y sobre ese tratamiento base le íbamos agregando refertilización en B6 o una protección completa, digamos, contra enfermedades, o el uso de micronutrientes, o las 3 estrategias en conjunto. Y a su vez hacíamos el modelo inverso, imitando lo que se hace en los ensayos de Estados Unidos, de partir, digamos, con un tratamiento en el óptimo, donde digamos, optimizamos todos los factores, y de ir sacando alternativamente de uno hasta llegar a un tratamiento que también era una base, ¿no es cierto?, sin ningún agregado de tecnología, más que la base de fósforo y nitrógeno, pero en este caso con 80.000 plantas por hectárea. En una primera aproximación, en uno de los sitios, en el caso de Ferré, encontramos una diferencia de 4.700 kilos, digamos, entre el máximo y el mínimo. El máximo sería este, digamos, y el mínimo sería este aquí, lo cual nos marca una brecha de un 45%, que es muy superior a la que normalmente encontramos en soja, que es de alrededor del 20%. Si nosotros miramos los rendimientos, encontramos que, por ejemplo, en el modelo aditivo, sobre una base de 10.300 y algo de kilos, digamos, la refertilización con nitrógeno, algo esperable para un año húmedo, realizó un aporte significativo de 3.600 kilos, la protección, digamos, foliar de enfermedades, 2.800 kilos, el uso, ¿no es cierto?, de otros nutrientes como azufre y zinc, básicamente lo utilizamos 1.500 kilos, y las 3 cosas en conjunto, 4.000 kilos por hectárea. Partiendo, ¿no es cierto?, del modelo completo, el restar tratamientos, el salto de densidad de 60.000 a 80.000 plantas incrementó los rendimientos en 665 kilos, y después, partiendo del modelo completo, quitar, digamos, el uso de azufre y zinc, bajó 800 kilos, sacar la protección foliar de enfermedades, otros 800 kilos, sacar la refertilización con nitrógeno, 300,
y sacar las 3 tecnologías en conjunto alrededor de 1800. Esto ya nos está marcando algún efecto, digamos, de cierta interacción, de que tenemos más respuesta cuando, digamos, evaluamos todas las tecnologías en conjunto contra aquello que, digamos, no le aplicábamos nada. En Junín, digamos, en un esquema similar, la brecha fue un poco menor, de 2.800 kilos, un 24%, también con rendimientos muy altos, y de nuevo, digamos, ¿no? Los distintos esquemas aditivos fueron incrementando el rendimiento. El cambio de densidad de 60.000 a 80.000 plantas aumentó los rendimientos en 1.700 kilos, y después, restar tecnología sobre el óptimo no produjo incrementos considerables. Fíjense que acá les saco, digamos, los micronutrientes y sin embargo el rendimiento aumenta, o acá saco el fungicida y sin embargo el rendimiento aumenta. Son cosas que pasan en los ensayos, digamos, ¿no? Pero cuando comparamos este tratamiento con las 3 tecnologías versus este que no tiene ninguna, sí, digamos, hay un premio al rendimiento por el uso de todos los tratamientos en conjunto. Por último, digamos, ¿no es cierto?, el ensayo de San Antonio de Areco, que fue un ensayo fuertemente afectado por sequía, digamos, que no validaría, digamos, ¿no es cierto?, o no calificaría para un ensayo de potencial de rendimiento, básicamente por el estrés hídrico que sufrió toda esa zona durante finales de diciembre y enero, desde allí hacia la costa, pero que mostró, digamos, alguna respuesta, digamos, a estas tecnologías, y sobre todo, digamos, en el modelo aditivo, de nuevo a las 3 en conjunto, y cuando hacemos el modelo sustitutivo, que vamos quitando tecnología, también, digamos, ¿no es cierto?, fue mostrando algún nivel de respuesta, y 1.300 kilos a las 3 en conjunto. De manera, ¿no es cierto?, que si uno, digamos, marca para cada uno de los experimentos cuánto fue el aporte porcentual de cada una de estas prácticas de manejo, la refertilización con nitrógeno, el uso foliar de fungicidas, el cambio de 60.000 a 80.000 plantas en el óptimo, es decir, con todos los insumos, o en el mínimo cuando no se agregaba ningún insumo, o el aporte de azufre y zinc, se encuentra con estos valores. Para el caso de Ferré, digamos, ¿no es cierto?, los mayores premios fueron a la refertilización y al aumento de la densidad, y una brecha total considerable. Para el caso de Junín, digamos, fueron un poco más moderados, con una brecha total de un 24%, y en San Antonio de Areco, ¿no es cierto?, la brecha, digamos, fue del 28%, aunque, como decíamos, con muchas más restricciones y rendimientos más limitados. Como promedio, ¿no es cierto?, encontramos que cada una de las tecnologías por separado provocó aumentos de rendimiento moderados, digamos, que están entre el orden del 6 y el 13%, pero que encontramos, digamos, un incremento considerable cuando se utilizan todas de manera conjunta, ¿no es cierto?, lo cual justifica en alguna medida estos ensayos de sistemas más que los de tecnologías individuales. En Ferré, que fue un sitio de alto rendimiento, digamos, la refertilización, la sanidad y la densidad provocaron un aumento significativo de rendimiento, lo cual está de acuerdo, en línea con un buen ambiente y un año húmedo. En Junín, digamos, ¿no?, la densidad fue el factor de mayor contribución, y en San Antonio de Areco, básicamente, que el aporte de azufre y microelementos, que en sí está un poco más asociado a situaciones de estrés que, por ejemplo, el uso de nitrógeno, que con rendimientos limitados siempre ve su eficiencia restringida. Y cuando miramos todo el grupo de ensayo en su conjunto, como decimos, vemos un premio a las interacciones y a la utilización conjunta de todas las tecnologías. Ahora bien, ya si nosotros queremos entrar a desglosar un poquito más cuánto aportan, digamos, a ese cierre de brechas de rendimiento cada una de las tecnologías, tenemos que hacer una mirada un poco sobre qué sistema de maíz estamos trabajando. Y dentro, digamos, ¿no es cierto?, de nuestra región, básicamente nos encontramos con 3 sistemas principales: los maíces tempranos, los maíces tardíos y los maíces de segunda. Y en este gráfico, nosotros en alguna medida vemos la importancia relativa que tienen distintos factores según cuál sistema estemos trabajando. En el caso, nosotros del superior izquierdo, digamos, es el maíz temprano, aquí en del tardío y en el de segunda. Del lado izquierdo vemos lo que tienen que ver básicamente con los recursos, la disponibilidad de nutrientes, la disponibilidad hídrica, y del lado derecho, ¿no es cierto?, tenemos los factores que son reductores de rendimiento.
Cuando nos vamos a los sistemas tempranos, los recursos sin lugar a dudas son más limitantes que en un maíz tardío, digamos, porque tenemos menores tiempos de barbecho y temperaturas más bajas. Mientras que en un sistema de segunda también es una fuerte limitante porque tenemos un cultivo de invierno que está consumiendo recursos, particularmente si es una gramínea. Mientras que cuando vamos a los factores reductores de rendimiento, vamos a ver que son más leves en siembras tempranas, más fuertes en siembra tardía, donde tenemos más presión básicamente de insectos y de enfermedades, y en el caso de los cultivos de segunda son igualmente fuertes, digamos, ¿no? Con lo cual, vemos que estos sistemas de segunda realmente tienen una gran exigencia de recursos y mucha presión de factores reductores, digamos, ¿no? Básicamente los experimentos que nosotros llevamos y donde trabaja la mayor parte de las zonas en siembras tempranas, donde tenemos una gran presión sobre los recursos, digamos, y en ese esquema es donde se hicieron los ensayos que yo les mostraba con anterioridad, digamos, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros entonces vamos a jerarquizar esos componentes de las brechas de rendimiento de maíz, podemos decir que para ese sistema de siembras tempranas, en el cual nosotros hicimos los ensayos, podríamos encontrar en alguna medida esta jerarquía que vemos aquí. O sea, lo más importante sería el sitio, luego la fecha de siembra, y finalmente vendrían la fertilización, la densidad y la genética. Entonces vamos a describir brevemente, ¿no es cierto?, cuál es el peso que tienen cada uno de estos factores en la constitución, ¿no es cierto?, de esas brechas de rendimiento. Este es un experimento, ¿no es cierto?, hecho en la región, digamos, la campaña pasada por dos asesores, Diego Pérez y Sergio Yuri, donde mostraron, digamos, una interacción entre tres localidades, distintos niveles de fertilización, densidad y cultivares. Y vemos que, digamos, dentro de esas variables, la que mayor peso tiene, ¿no es cierto?, es la localidad. O sea, que sería lo que más define el rendimiento del efecto sitio, que no solamente tiene que ver, digamos, con la localización geográfica y la fertilidad de ese suelo, sino que también tiene que ver con las precipitaciones, digamos, ¿no?, y la condición climática que lo acompañe. Esto que vemos aquí, ¿no es cierto?, es la base histórica de datos de rendimiento de maíz, ¿no es cierto?, de los grupos CREA de la zona norte de Buenos Aires, que nos muestra cómo, digamos, ese efecto sitio puede jerarquizar, digamos, determinadas zonas o localidades en función, digamos, de la oferta hídrica y, digamos, las características de la campaña. Nosotros vemos que, por ejemplo, cuando los rendimientos son más altos, esto que vemos acá, que son los suelos a pluviales típicos en siembras tempranas, son los que alcanzan los mayores niveles de rendimiento. Son suelos de textura franca, ¿no es cierto?, de alta respuesta a toda la tecnología y donde con pocas limitantes físicas el rendimiento se expresa en una campaña como, por ejemplo, las dos últimas con altas precipitaciones. Seguido de esto, ¿no es cierto?, estarían los argiboles típicos en siembras tempranas, son suelos más bien de esta zona con alguna limitante física superior que cuando nos vamos un poquito más al sur o hacia el oeste. Mientras que, ¿no es cierto?, cuando nos vamos a niveles de rendimiento que son un poco inferiores, ¿no es cierto?, como podrían ser, por ejemplo, cuando nos vamos hacia atrás en la curva de rendimiento, vemos que los que predominan son otro tipo de suelos, ¿no es cierto?, otro tipo de sitios. Son, por ejemplo, en este caso tenemos a los argiboles típicos en siembras tardías. Los argiboles con condiciones más restrictivas superan a los apluviales, porque en general tienen mayor retención hídrica. Y por supuesto que la fecha de siembra tardía, ¿no es cierto?, se vuelve más estable que la fecha de siembra temprana. Entonces, el primer factor, ¿no es cierto?, constitutivo de esa diferencia de rendimiento a nivel regional sería la elección del sitio. Luego sobresale la fecha de siembra. Cuando nosotros nos vamos a campañas con un régimen hídrico normal o favorable, como fueron 2012 o las dos pasadas, vemos que, digamos, el factor más limitante de los rendimientos, ¿no es cierto?, podría ser el nitrógeno, y después seguirían de manera parecida la fecha de siembra y el cultivar. Pero cuando nos vamos a años excesivamente secos, la fecha de siembra es un factor totalmente determinante. Esto significa que si yo me equivoqué en la fecha de siembra, ¿no es cierto?, todas las otras tecnologías quedan de lado, porque me llega a explicar casi el 100% de los rendimientos. En esos años debía haber sembrado tarde, sí o sí, digamos, ¿no es cierto?, y prácticamente me permitía cerrar la totalidad de la brecha.
El efecto fecha de siembra interactúa fuertemente, ¿no es cierto?, con la calidad de ese ambiente. Nosotros vemos acá, tenemos en este gráfico el resultado de 300 puntos que son parcelas, básicamente parcelas de fertilización apareadas, en el mismo sitio, ¿no es cierto?, con el mismo cultivar y el mismo tratamiento de fertilización. En la línea horizontal vemos el rendimiento en fechas de siembra temprana. Y en la línea vertical, la diferencia entre fechas de siembra temprana y tardías. Cuando son positivas, rindió más el temprano; cuando son negativas, rindió más el tardío. Entonces, todo un factor muy importante. En los últimos años, si uno toma del 2009 hasta el 2015, en el 80% de los puntos rindió más el tardío que el temprano. Pero a medida que mejora esa calidad de ambiente, vemos que el temprano tiende a mejorar su competitividad con relación al tardío. Y ahora en campañas húmedas, ¿no es cierto?, como pudieron haber sido 2015, que podemos ver los rombos, ¿no es cierto?, acá de color celeste, 2012, ¿no es cierto?, que son los círculos de color azul, o 2014, que son las estrellas. Vemos que para que el tardío, para que el temprano supere al tardío, debía haber aplicado por medio de la fertilización por lo menos 90 kilos de nitrógeno. Si la dosis de esa parcela era menor, indefectiblemente rendía más el tardío, aunque estuviera dentro de un año húmedo. Al mejorar la calidad de ambiente, mejora la competitividad del temprano. Alrededor de 10.000 kilos es el punto de inflexión en ensayos en lote de producción, y en parcelas de ensayo, en microparcelas, estaba alrededor de 12.000 kilos. Dentro de cada fecha de siembra, ¿no es cierto?, puedo ver tres factores de variación entonces que mencionaba, que son el nitrógeno, el cultivar y la densidad, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no es cierto?, la dosis de nitrógeno sea la que tiene más peso dentro de esos tres factores, seguido por la genética, que llega a explicar alrededor de un 20%, y la densidad, ¿no es cierto?, alrededor de un 10%. El nitrógeno, ¿no es cierto?, está afectado o tiene su interacción más fuerte probablemente con el efecto fecha de siembra y sistema productivo, ¿no? En fecha de siembra temprana es normal tener eficiencias de uso de nitrógeno del orden de 10 a 30 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno aplicado. Cuando me voy a fechas tardías, esa eficiencia tiende a bajar levemente, pero sin embargo es muy estable, o sea, el intervalo de confianza, ¿no es cierto?, es muy reducido, porque generalmente las siembras tardías, atraviesan su periodo crítico bajo una buena condición hídrica. Y cuando me voy a un cultivo de segunda, las eficiencias de uso de nitrógeno son muy altas, pero también son muy variables y con un intervalo de confianza muy disperso, porque esa condición hídrica que interactúa fuertemente, ¿no es cierto?, no siempre la voy a tener asegurada. Digamos que entonces los tardíos tienen eficiencias medias a bajas, pero muy estables, mientras que los maíces tempranos de segunda tienen más eficiencia, pero con una inestabilidad más fuerte. Esa tendencia de mayor respuesta en un ensayo temprano, en siembras tempranas, puede verse, cambiada en su jerarquía por la condición hídrica. Nosotros vemos un año, por ejemplo, cálido y seco como 2013, podemos encontrar que mientras el maíz temprano rinde poco y no muestra respuesta a nitrógeno, un maíz tardío logra responder porque tiene una disponibilidad hídrica mucho mejor. Es decir, depende también, de la disponibilidad hídrica y de cómo sean las características del año. Si también, la respuesta a nitrógeno, ¿no es cierto?, esa proporción de rendimiento que va a definir el nitrógeno, va a estar afectado, ¿no es cierto?, por la densidad. Acá podemos ver en un experimento también que evaluaba la interacción entre respuesta a nitrógeno, densidad y fecha de siembra, cómo las densidades más altas, tanto en siembra temprana, que es lo que tenemos a la izquierda, como en siembras tardías, que es lo que tenemos a la derecha, son las que más rinden, pero cuando hay una alta disponibilidad de nitrógeno. Mientras que cuando ese nitrógeno comenzaba a ser limitado, o sea, bajaba la dosis, en general tendían a rendir menos porque había una mayor competencia de recursos. Es decir, también la respuesta a nitrógeno está fuertemente afectada por la densidad. Y por otra parte, ¿no es cierto?, está afectada por el cultivar. Estos son valores de eficiencia de uso de nitrógeno de un ensayo, ¿no es cierto?, que en maíz de segunda teníamos durante esta última campaña, donde vemos que esa eficiencia va a ser variable. Hay genotipos que naturalmente tienen o requerimientos menores o una mayor capacidad
para absorber nitrógeno del suelo, digamos, son más conservadores respecto del nitrógeno, mientras que otros tienen naturalmente más respuesta a la fertilización. Es decir, va a depender también de la genética. En cuanto a la densidad, es muy conocido como otro factor que constituye la brecha, digamos que la densidad óptima va a estar muy influenciada por el cultivar, y que frecuentemente la jerarquía entre esos cultivares suele cambiar cuando nos vamos a densidades más altas. Puede ser que un cultivar que más rinda en una densidad baja o media, pero cuando nos vamos a una densidad muy alta, rinda un poco menos. Y digamos, en otro experimento, ¿no es cierto?, en la campaña anterior, vemos lo mismo también en fecha de siembra temprana y tardía, digamos. O sea, tanto la densidad óptima como, digamos, el genotipo óptimo cambian en función de la otra variable. O sea, la densidad óptima puede cambiar en función del cultivar. Puedo tener que, por ejemplo, para este sea esta densidad, pero para este otro, que es el ciclo más corto, menor biomasa, puede ser una densidad más alta, pueda llegar a estar el óptimo. Finalmente, digamos, para terminar, digamos, podemos decir de que este concepto de cierres de brecha de rendimiento no significa, ¿no es cierto?, que llegar al 100% de esos rendimientos alcanzables sea la estrategia recomendable. Digamos, las brechas de rendimiento en alguna medida sirven como perspectiva para determinar si los limitantes residen en el potencial de rendimiento o en el desajuste tecnológico, ¿no es cierto? Y también para verificar a qué distancia podemos llegar a estar de la misma, ¿no es cierto? Pero no significa que sería conveniente cerrarlas de inmediato. Acá, por ejemplo, tenemos, en el caso de un ensayo de sistema, como evaluadas dos densidades, ¿no es cierto?, de 60 y 80.000 plantas y dos niveles de nitrógeno. Este fue más alto, digamos, en rendimiento, pero cuando nosotros hacemos un análisis económico, nos encontramos que, digamos, un nivel de fertilización más bajo, como determina un costo menor, puede dar un margen bruto más alto y por lo menos sería la estrategia recomendable en este momento. O sea, cerrar la brecha, digamos, una perspectiva y una visión, ¿no es cierto? Probablemente lo que hoy es el rendimiento potencial, mañana sea el óptimo, pero no significa que en el día de hoy sea la estrategia recomendable. Como conclusiones finales, entonces podemos decir de que al partir del conocimiento de las brechas, es posible identificar si las limitantes actuales para incrementar la producción están en el rendimiento potencial o en variables de manejo que se pueden llegar a modificar. Los estudios de brechas permiten cuantificar el efecto de las tecnologías en conjunto, que es como funcionan en el sistema, en lugar de estudiarlas de manera separada. Los modelos aditivos, que es, por ejemplo, sumar una dosis de nitrógeno o incorporar una variable, muchas veces evalúan el efecto de los tratamientos, digamos, soslayando el efecto positivo de las interacciones. Si yo, por ejemplo, pruebo un testigo al cual no le agregué ningún tratamiento de fertilización y sobre ese agrego un tratamiento que tiene fósforo, pero ninguno de los dos tiene nitrógeno, estoy comparando dos plantas que son anormales. Entonces no está, digamos, en el óptimo como para aprovechar la totalidad de sus insumos que estoy agregando, digamos. En cambio, los ensayos de brecha, que son sobre todo los que son que van sacando factores de A1, evalúan el efecto de los factores en el óptimo y suman las interacciones, que es como comúnmente se desempeñan en el campo. Y que, digamos, cerrar las brechas generalmente es el potencial alcanzable hoy, y muchas veces ese tratamiento que cierra la brecha puede llegar a ser el óptimo económico en pocos años más, digamos. O sea, hoy a lo mejor un tratamiento con 80.000 plantas y 100 kilos de nitrógeno 10 años atrás era un objetivo y hoy es lo que se usa la dosis modal a campo, digamos. Entonces, en alguna medida nos brindan esa perspectiva de cuál puede ser la tecnología en el óptimo para el día de mañana. Bueno, muchas gracias.